Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR después de esta conversación siempre muy amena con Juan Di Natale y comunistas aquí en Bravo TV. Bueno, por supuesto que vamos a conversar en minutos nada más con Martín Granowski sobre las últimas informaciones respecto al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Mañana, 12 de la noche, 23:59, todavía va a haber gente anotando cosas. Muy probablemente, suele ser así, no es necesariamente malo. Es importante saber quién va en cada lista, sobre todo porque en los últimos tiempos hemos visto gente que es votada para representar ciertos valores y después cuando tiene que levantar la mano o eventualmente bajarla, lo hace de manera contraria. Es decir, jugando un poco con lo que charlamos con Juan Di Natale, es como que en la propia hinchada hay gente visitante. Entonces, por eso es muy importante, no es peyorativo de la política, la definición de una lista electoral. Claro, en los dos frentes mayoritarios, estamos hablando Avanza la Libertad, y que es la conjunción de la Libertad Avanza y el PRO, y Fuerza Patria, hay una enorme cantidad de representaciones obligadas, es decir, cada integrante tiene que ponerse de acuerdo con el otro para que pueda estar representado su espacio. En los distintos márgenes, en el caso de la Libertad Avanza y el PRO, casi es sumisión, casi es un bochorno. De hecho, hay mucho enojo con Cristian Ritondo porque muchos intendentes del PRO se están bajando del frente, hacen la suya. En el caso de Fuerza Patria, tres sectores de los más grandes o los mayoritarios dentro de ese espacio, hablamos del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, hablamos del kirchnerismo propiamente dicho y hablamos del Frente Renovador, van a ir con un protocolo o están con un protocolo dirimiendo algunas cuestiones. En la teoría puede sonar bárbaro, pero después cuando vas a discutir, incluso cada intendente con su consejo deliberante, que si lo pierde prácticamente queda a tiro una institución, y esto es literal. En los casos de los municipios son discusiones muy fuertes. Y además dentro de cada espacio hay obligaciones. Es decir, Axel Kicillof, dentro de las propias fuerzas del Movimiento Derecho al Futuro, tiene que pagar algunos apoyos. Pagar en el mejor de los sentidos, lo digo. Lo mismo el kirchnerismo y lo mismo el Frente Renovador. Bueno, de todo eso vamos a hablar enseguida con Martín Granowski, y sobre todo porque apareció Somos Buenos Aires, una suerte de grupos de ex cambiemitas, radicales del PRO, algunos peronistas de un paladar muy distinto, como Zamora, como el propio Randazzo, que tratan de averiguar qué tan ancha o qué tan angosta es la avenida del medio. Y ahí, me parece, se lo vamos a preguntar a Martín, viene Melissa Molina también, colega que estuvo cubriendo esto en estas horas. Ahí me parece que en cada sección electoral quizá mide distinto esa ancha avenida del medio y aparece otra pregunta, ¿a quién le saca? ¿A quién le saca votos? ¿Quién va a votar a ese espacio? Bueno, de esto vamos a hablar en un rato nada más. Es un momento muy importante el cierre de listas. Como siempre, en aquellos que tratan de fomentar el rechazo a la política, el cierre de listas parece ser una cosa de capricho, de egos, puede que los haya, pero es un momento muy, pero muy importante y a respetar. Vamos a hablar de Milman, de Gerardo Milman, con Ilina Hauser. Esta semana fue una semana importante en la pista Milman en el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Milman es ese diputado al que se le escuchó decir en un bar cercano al Congreso, un día antes o 2 días antes del atentado, cuando la maten voy a estar camino a la costa. Y entonces se le pidieron sus teléfonos para ver qué había. Y al principio no lo presentaba y después lo borró y después presentó uno que en realidad en ese momento no tenía. Más allá de todas esas cuestiones, se lograron desencriptar algunas conversaciones. Y lo que apareció lo compromete y mucho. ¿Con el atentado o con otras situaciones? Se lo vamos a preguntar a Irina Hauser, que viene siguiendo esto como perro de presa. Vamos a hablar de la privatización de AISA. Hoy el gobierno anunció que se va a volver a privatizar lo que en algún momento fue obra sanitaria de la nación. Estamos hablando de agua, estamos hablando de agua potable. Y más allá de lo que el gobierno plantee y más allá del repaso que podamos hacer, tenemos mucho material de archivo, porque son interesantes ver las discusiones que se daban y los argumentos cuando se recuperó para el Estado, para el control del Estado, o eventualmente cuando se privatizó en los 90. Porque estamos hablando de algo, hoy lo charlamos con Carlos Heller, algo muy simbólico. Uno podría tomar, en el caso del agua potable en un país como la Argentina,
una representación de todo lo que creemos como país que tiene que ser del Estado, es decir, que tiene que tener un bien social, que lo que tiene que importar es que a la gente le llegue el agua en condiciones, o bien si tiene que ser un negocio. Y entonces ahí vuelve a aparecer Aguas Argentinas, el gobierno la decisión de privatizarlo, con algunas decisiones que ya va tomando. Por ejemplo, una les digo, que el gobierno quiere que en el contrato figure con claridad que si no se paga la tarifa se puede cortar el servicio. Estamos hablando del agua, insisto. Vamos a hablar también con Valeria Di Croce de esto que recién anunciábamos con Juan Di Natale, la Derecha Fest. Se va a realizar el próximo martes en Córdoba. ¿Por qué con Valeria Di Croce? Porque Valeria escribió un libro que se llama El Arca de Milei. Y es un libro obligado para quien quiere entender efectivamente, no a Javier Milei necesariamente, sino todo ese mundo libertario de ultraderecha que lo preexiste a Milei y que explica lo que puede llegar a ocurrir o lo que significa y simboliza esa reunión donde Agustín Laje es un personaje muy importante y donde va a estar el presidente Javier Milei. Así que viene Vale Di Croce para hablar y contarnos un poco todo ese trasfondo. Y finalmente Guido Bambini nos va a hablar de el momento de endeudamiento en la Argentina, la morosidad. No solamente el endeudamiento, sino lo que está pasando con, por ejemplo, las familias que tienen que cumplir con esas deudas. Así que tenemos un programa muy interesante, un programa de viernes. Lo haremos lo más relajado posible porque todos estamos ya en chip fin de semana, pero tenemos varias cosas para repasar de una semana que fue muy caliente y de lo que se nos viene mañana sábado con el cierre de listas. Arrancamos como siempre, con las voces del día. Dale.